durante este fin de semana tiene que ver con el balance que se ha hecho del primer año de implementación de la despenalización del aborto bajo 3 causales. Fueron al menos 45 los menores que abortaron durante este periodo y es uno de los datos que arroja este primer balance estadístico. Vamos a conversar sobre este tema, para eso tomamos contacto ya con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Gracias por el contacto, Isquia. Hola, muy buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Doctora, revisábamos uno solamente de los datos que arroja este balance que ha entregado el Ministerio de Salud en torno a la implementación de esta política pública que tanta polémica generó y sobre la cual también habían aprehensiones, sobre todo desde los sectores que se oponían a esta normativa que despenalizaba el aborto en 3 causales. ¿Cuál cree usted que es el balance hasta ahora respecto a la forma en la que se ha implementado? ¿Y qué podría decir respecto a esas aprehensiones precisamente? Que por ejemplo planteaban que aquí podría haber una suerte de abuso, lo decían así, de esta política pública, de esta prestación médica. Bueno, lo primero es aclarar que todas esas especulaciones son desmentidas en parte por los números. Ninguna mujer aborta por deporte y no están los servicios clínicos atiborradas de mujeres que desean interrumpir su embarazo. Muy por el contrario. Lo que sí es que hay que mirar cómo ha sido el proceso de implementación y también los números globales. ¿Por qué? De estas más de 700 mujeres que decidieron interrumpir o no interrumpir su embarazo, en realidad las cifras son bastante menores a las cuales esperábamos, que son más allá de 2.500 mujeres, y por eso tenemos que ir a mirar más profundamente qué ocurre. O hay una subnotificación o las mujeres no se les está ofreciendo acceder a la ley, independiente si interrumpan o no, porque recordemos que este número de 700 engloba a ambas mujeres y es con lo cual tenemos que comparar con las estadísticas, o existió quizá una valoración diferente dentro de las estadísticas que se tenían previamente. Y después de los números queda esto de la implementación, en donde el plan de acompañamiento todavía es una deuda en la mayoría de los servicios a lo largo del país. ¿Por qué dice que es una deuda, doctora? Porque en general no se han podido implementar, existen pocas mujeres que efectivamente tienen acceso a este servicio de acompañamiento, hay poca capacitación también para los equipos clínicos transversalmente, y recordemos que hemos conocido ya relatos por los medios de comunicación de mujeres que no han tenido el mejor abordaje tanto por parte del equipo administrativo como también del equipo de salud, y eso es algo que hay que atacar educando a los equipos de salud y teniéndolos preparados para implementar la ley. Ahora, doctora, respecto a estos más de 700 casos que efectivamente sí, finalmente cumplían con los requisitos y que donde se aplica la prestación médica, ¿usted cree que acá ha habido un error en la proyección de parte del Ministerio respecto a lo que se había adelantado en la discusión legislativa, o hay aquí algún tipo de problema a la hora de interpretar estos números, digamos, de llevar el registro? Y se lo pregunto también considerando uno de los datos que usted ha entregado, dice que podría haber un problema de no prestación. ¿Hay algún problema entonces también con la cobertura? Yo creo que la implementación ha sido lo suficientemente compleja para inhibir a los equipos clínicos y también para inhibir a las mujeres a pensar de que este es un camino llano, y eso creo que responsablemente la primera hipótesis que debería tener el sector salud es pensar que aquí hay una falta de acceso o una falta de notificación, no que las estadísticas iniciales, que fue en torno a lo que se fundó la ley, casos de violaciones notificadas, casos de efectivamente inviabilidad fetal, que ya existían, y enfermedad por riesgo de la vida de la madre, donde ya se hacían esas interrupciones en los distintos servicios de salud público y privado, y lo más probable es que todavía los equipos lo orienten hacia quizá no dejarlo descrito dentro de la implementación de la ley. Y eso es algo que el Ministerio tiene que aclarar, de cuál es la diferencia entre las cifras estimadas con lo actual. ¿Y usted cree que el Ministerio de Salud entonces debería desarrollar algún tipo de implementación extra o de apoyo extra al proceso para que efectivamente se disipen las dudas, por ejemplo, que pudo haber dejado esta compleja tramitación?
De todas maneras, yo creo que el golpe más duro por parte de la administración no fue solamente lo que tenga que ver con la objeción institucional de aquellos centros que son bastante puntuales, que no atienden a la mayoría de los pacientes, sino que es el punto político en donde el gobierno finalmente fragiliza, le quita parte del sustento a una ley que se tiene que implementar de forma muy diversa a lo largo de todo el país, con equipos muy distintos y que requerían la claridad por parte de la autoridad. Hoy día ese camino hay que recogerlo y el Ministerio de Salud, más que seguir concentrándonos en la objeción o no, concentrarnos efectivamente en que la red dé las garantías a las mujeres de que van a tener las prestaciones y que no va a existir un doble discurso en este sentido. ¿Usted cree que efectivamente el gobierno va a cambiar el foco de los esfuerzos a partir del próximo año? El ministro decía en el diario La Tercera que este había sido un primer año también de alguna forma de aprendizaje para el sector público, para los equipos médicos, en fin. Yo quiero reconocer de que la implementación de esta ley no es fácil. Para ningún gobierno hubiera sido sencillo, pero sí requiere acciones. Y yo creo que el mejor relato que nos puede dejar el Ministerio de Salud de que realmente está comprometido por el acceso a las mujeres es seguir haciendo estas acciones y no tener tanto en lo discursivo como también en cómo se implementa en la red, dobles mensajes hacia los equipos de salud. Eso lo fragiliza y hasta el momento creo que no han sido lo suficientemente claros. Doctora, ahora dentro de este número de 702 casos en los que se configuraban las causales y 535 abortos realizados, hubo un porcentaje importante de mujeres que decidieron seguir adelante con su embarazo. Y usted mencionaba respecto a los planes de acompañamiento, a la necesidad de fortalecerlos también y llevarlos a cabo correctamente. ¿Usted cree que esos planes de acompañamiento entonces, los que sí se han implementado a la luz de esos números, han sido efectivos? Hay que diferenciar porque lo más probable es que hay mujeres que ya tienen una preconcepción de lo que quieren hacer en torno a este embarazo, continuar o no. La idea es que tengan todas las herramientas sobre la mesa, todas las opciones que existen y cómo algunas instituciones también pueden colaborar. La idea es que las mujeres, y yo lo dije el fin de semana, ninguna mujer está obligada a ser mártir, pero tiene que tener las opciones sobre la mesa para poder optar a ellas y hacerlo con plena libertad. Y la idea es que también estas instituciones de acompañamiento no intenten hacerla sentir culpable o coercionarla en su libertad de definición y sí sea una real contribución a poder aclarar efectivamente algunos de los conceptos y también cómo ella puede acceder a esto y en qué plazos. Y en ese sentido, entonces, ¿habría que poner algún foco especial de esos planes de acompañamiento en determinados grupos etarios o grupos socioeconómicos específicamente? Evidentemente que las mujeres más jóvenes, las adolescentes, las niñas menores de 14 años requieren un apoyo profesional mucho más especializado. Los equipos sanitarios muchas veces no estamos capacitados para poder abordar. Recordemos que en condiciones de violencia, como en una violación, puede existir un estrés postraumático, puede existir un relato que no sea muy coherente y muchas de aquellas también son causales a veces para que los equipos de salud desestimen la causal de violación, por ejemplo. Y ahí deben existir los profesionales capacitados para poder abordar a estas mujeres que viven momentos muy complejos, tanto así para inviabilidad del hijo también, en donde la idea es que este sea el proceso más curador posible para cada una de ellas. Bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias.